Ya hemos trabajado con Solver. Ustedes conocen exactamente cómo funciona y saben también que tiene algunas limitaciones en cuanto a que no se obtiene el dual directamente y que no se puede hacer análisis paramétrico. De esta manera, este tutorial avanzado pretende ingresar a la forma dual del problema y hacer el análisis paramétrico. Más allá de que vamos a tener una plantilla apropiada para poder usar la misma plantilla para cualquier problema sin necesidad de estar cargándolo. Lo que estamos viendo acá es la lista de tutoriales que tenemos en la página desde hace un tiempo y que recomendamos enfáticamente que la vean. El presente video está dividido en 4 partes. Vamos a comenzar con la primera ya. Vamos a comenzar por construir una plantilla. La plantilla es importante porque nos permite usar con solvencia Solver. En los tutoriales que hemos visto sobre cómo se usa Solver, hay que cargar un problema de determinada manera y volver a cargar Solver. La idea de tener una plantilla es que no solo vamos a poder ver el dual y también hacer un análisis paramétrico, cosa que con Solver no podíamos, sino que nos vamos a independizar de la carga de Solver en sí mismo. Vamos a perder tiempo en cargar la plantilla, pero no vamos a después a perder tiempo en cada vez que tengamos un problema en tener que cargar Solver. Ya vamos a tener todo cargado. El trabajo comienza, como siempre comienzan estos trabajos, guardando el archivo. Tenemos un libro en blanco y tenemos que guardar el archivo. Esto no lo voy a hacer en este momento para no confundir, pero ustedes tienen que guardar con un nombre que sea un nombre básico, plantilla. Después vamos a ver en instrucciones de uso que cada vez que abrimos ese archivo le tenemos que cambiar el nombre para preservar un archivo original y guardar el problema si queremos guardarlo. Lo siguiente que vamos a hacer es ir abajo a la izquierda de la hoja y vamos a hacer doble clic en donde dice hoja 1 y vamos a poner el nombre primal. Entonces la hoja 1 quedó convertida en hoja que se llama primal. Y ya para ir ganando tiempo, aunque ahora no lo vamos a usar enseguida, apretamos el signito más y hacemos lo mismo, pero acá escribimos el nombre dual. O sea que ya tenemos 2 hojas en nuestro libro de trabajo, primal y dual. Volvemos a la hoja primal. El siguiente paso va a ser empezar a codificar la hoja y a preparar todos los elementos necesarios para tener una plantilla. Unimos las celdas A1 y B1. Vamos a inicio y vamos al botón combinar y centrar. Una vez que apretamos eso, escribimos el nombre primal, que replica el nombre de la hoja. ¿Por qué hacemos esto? Para tenerlo en 2 lugares, el nombre, y no confundirnos nunca. Una vez que tenemos esto, le cambiamos el color de fondo por un gris claro. Entonces, ya establecemos un código de colores que empezamos a usar, donde el color gris claro se refiere a etiquetas, a nombres de orientación. Después vamos a ver que vamos a usar otros colores a medida que los vamos poniendo. Vamos a la renglón A3. En el renglón A3 escribimos un texto, numeral variables. Quiere decir que vamos a poner ahí el número de variables. Abajo, numeral restricciones, que quiere decir que vamos a poner acá el número de restricciones. Y más abajo ponemos en mayúscula la palabra maximizar y en A6 la palabra minimizar. Entonces vamos a terminar de completar la columna A yendo a la celda A11 y ahí vamos a escribir en mayúsculas la letra Z, un espacio
igual y Enter. Entonces ahora vamos a terminar de codificar toda la columna. Volvemos a la celda A2. En la celda A2 vamos a programador y vamos a insertar un control de formulario, que es el segundo de del primer renglón, que se llama cuadro combinado control de formulario. Pulsamos y vemos que el cursor se transformó en una pequeña crucecita. Dibujamos el control de formulario con esa crucecita sobre la celda A2. Y con el botón derecho lo seleccionamos. ¿Para qué lo seleccionamos? Para poder dimensionarlo perfectamente y lo llevamos hasta la altura de los 2 puntos de restricciones. Entonces ahí tenemos dimensionado el control de formulario. Volvemos a pulsar con el botón derecho, estando seleccionado. Ven que está seleccionado, tiene todos estos puntitos blancos. Al pulsar con el botón derecho nos aparece este menú contextual que no nos sirve. Sin sacarlo, volvemos a pulsar por segunda vez y nos aparece otro menú conceptual. El menú que aparece termina en un renglón que dice formato de control, sobre el cual hacemos clic. Una vez que hacemos clic en ese formato de control, nos va a aparecer este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo tenemos que llenar estos dos, en la pestaña que dice control, tenemos que llenar estas dos ventanitas. La que dice rango de entrada la ponemos con las celdas A5 y A6 como rango. Y la que dice vincular con la celda está tapada, entonces tenemos que escribirlo, lo vamos a poner con la celda pesos A, pesos 2. La celda que está cubierta ahí. Y ponemos aceptar. Una vez que pusimos aceptar, fíjense, todavía está seleccionado, entonces la vamos a sacar de su lugar para verificar cómo funciona esto. Ponemos mover acá. Y una vez que la movimos ahí, la vamos a deseleccionar. O sea, hacemos clic en cualquier lugar de la celda. Una vez que hicimos eso, fíjense que nos aparece una lista maximizar y minimizar. Si yo pongo maximizar, me aparece en la celda A1 un 1. Si pongo minimizar, me aparece en la celda A2, un 2. Entonces voy a dejar maximizar, otra vez hago botón derecho, otra vez la muevo y la ubico donde estaba originalmente. Esto hasta ahora nos quedó bastante desprolijo, vamos a acomodar un poco. Vamos a la unión entre A y B y vemos que cambia el cursor, se transforma en una barra vertical con 2 flechas y hacemos doble clic ahí. Al hacer doble clic me toma automáticamente el tamaño máximo de lo que hay escrito, que es restricciones, entonces se quedó todo dentro de la columna. Vuelvo a acomodar el tamaño de esta ventanita para que cubra todo y ahora está todo perfectamente bien. Lo siguiente que tengo que hacer es ocultar la palabra maximizar y minimizar. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es seleccionar el rango, ir a inicio, ir a letra y en colores de letra seleccionar la letra blanca. Entonces, acá me quedó cubierto esto, la palabra maximizar sigue estando, como ven acá, pero yo no la veo, y minimizar no la veo. ¿Por qué puse este cuadro de diálogo? Puse este botón desplegable por una sencilla razón. Como esta palabra yo lo voy a usar para determinar si estoy en un problema de maximización o minimización, y para no estar averiguando ni poniéndolo a mano, quiero que haya un texto que seguro diga maximizar para saber que estoy en la hoja. Entonces invento esto y ahí ya no me puedo equivocar, porque me podría haber equivocado y por no haberlo puesto en minúsculas o con una letra de más o algo por el estilo, y después voy a tener problemas. Entonces con esto estoy seguro. Vamos a la columna B. La vamos a achicar un poquito, no mucho, ahí. Las
el número de variables y el número de restricciones son entradas. Como son entradas, entonces las voy a eliminar siguiendo este código de color verde, un verde claro. Todas las entradas van a ser color verde claro. Donde va a ir la función objetivo, que había puesto Z, voy a poner el último código de color que me falta, que es amarillo. Entonces, ahora ya tengo todos los colores que necesito conocer. Lo que es gris son etiquetas, lo que es verde son entradas y lo que es amarillo son salidas. Como esta es la salida más importante del programa, voy a ir a este botón y voy a decirle que lo recuadre con un borde negro grueso. Y voy a ir acá donde dice Z, le voy a decir que lo centre, que lo ponga en negrita para que se vea bien, y le dé un color parecido al amarillo, pero sin ser amarillo igual, porque no va a ser esto una salida, pero sí me indica dónde está la salida. Entonces, ahí tengo ya perfectamente prolijito toda la parte de algunas de las entradas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es determinar dónde vamos a poner todo el resto de las entradas y dónde van a ir todas las salidas. Ustedes saben que el programa Solver nos tendría que ofrecer el valor de todas las variables de decisión, pero no sabemos cuántas variables de decisión tenemos. Entonces vamos a reservar un espacio para todas las variables de decisión que tengamos. El espacio que vamos a reservar va a ser en el renglón primero. Entonces, todas las variables de decisión van a estar en el espacio que es el primer renglón, y acá ponemos el número que queremos de variables de decisión. Como yo estoy haciendo una prueba y ustedes probablemente se conformen con esto, vamos a poner un espacio suficiente para 8 variables de decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos usar desde 1 hasta 8 variables de decisión, no importa cuál sea el número. Podría usar más, podría usar 10, podría usar 15, podría usar 20, pero sería fatigoso verlo en la pantalla nuestra, en la de ustedes probablemente no. Entonces vamos a señalar nada más que 8 variables de decisión, o sea, desde E hasta L. Ahí tengo lugar previsto para las 8 variables de decisión. Como esto es una salida del programa, lo pintamos en amarillo. Lo otro que tenemos que usar es la entrada de los coeficientes de CJ, o sea, la entrada que van todos los coeficientes de cada una de las variables de decisión. Entonces acá usamos el renglón E3, lo iluminamos desde E hasta L, y esto lo iluminamos del mismo color verde que usamos para todas las entradas. Entonces ya tenemos establecido un espacio para las salidas de las variables y otro espacio para las entradas de los coeficientes de decisión. Acá sería útil escribir entonces una etiqueta. La etiqueta que vamos a escribir es muy simple. Vamos a escribir valores del lado derecho y vamos a escribir C mayúscula, J minúscula y 2 rayitas. Y centramos esto. Entonces, esto es una etiqueta, y si es una etiqueta tiene que ir con el color gris que veníamos usando. Entonces le ponemos el mismo color que le ponemos a todas las etiquetas. Centramos todo y ya tenemos que esta columna va a ser para los valores del lado derecho y esta fila va a ser para los coeficientes C sub J. Nos queda poner el nombre de las variables, o sea, x1, x2, x3, x4, hasta x8. ¿Por qué no lo vamos a hacer así? Porque quedaría muy feo tener todos estos nombres de variables y estar usando, por ejemplo, el problema de los alcoholes solamente x1 y x2. Vamos a escribir esto de manera tal que acá pongamos nada más que el nombre de las variables que vamos a usar. Entonces tenemos una doble ventaja.
Por un lado, el problema con sus colores nos indica cuántas variables máximas podemos usar. Y por otro lado, los nombres de las variables nos indican cuántas variables estamos realmente usando. ¿Cómo hacemos para escribir el nombre de las variables? Vamos a usar una función condicional. Vamos a escribir para la variable primera solamente, vamos a escribir toda la función y después con el artilugio de estirar le vamos a dar nombre a todas las demás. Entonces la variable primera, x1, va a estar en la primera columna de las que reservamos para las variables, que sería la columna E2, la columna E. Vamos a escribirlo en la celda E2. Entonces escribimos sí, una función condicional. La función condicional que vamos a usar va a ser una prueba que es averiguar en qué número de columna estamos en Excel. Para eso usamos la función columna. La función columna tiene dos sintaxis. Yo puedo usar la función columna usando el nombre de una celda cualquiera. Por ejemplo, F10. ¿Sí? Quiero averiguar en qué columna está la celda F10. Borro un segundito lo que había escrito hasta ahora, sí, para mostrarles. Si yo digo, quiero saber dónde está la celda F10, que es esta que está marcada en azul acá abajo, y pulso Enter, me dice que está en la columna 6. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Independientemente de dónde esté el cursor que estaba acá. Quiere decir que esta es una manera de usar la función columna. Otra manera de usar la función columna es irme de ahí, voy a la columna F10 y acá escribo que me diga en qué columna estoy, con la misma función, pero sin decirle nada. O sea, pongo solamente paréntesis, paréntesis. Entro y me dice que estoy en la columna 6. Quiere decir que independientemente de dónde esté, con columna, paréntesis, paréntesis, me dice dónde estoy en este momento. Bien, borro esto y vuelvo a lo que estábamos haciendo. Habíamos dicho que acá habíamos escrito sí, paréntesis, y acá tenemos que escribir la celda. Vamos a escribirlo de las dos maneras para mostrar que es indiferente. Acá pongo E2. ¿Por qué puedo poner E2? Porque al arrastrar después, este número E2 va a ir cambiando en el sentido hacia donde me arrastro. Fíjense que no lo anclé de ninguna manera, no le puse signo pesos. Al no ponerle signo pesos, entonces si yo me arrastro, va a ir horizontalmente, va a ir cambiando E2, F2, G2, H2, y si me arrastro hacia abajo, va a quedar E2, E3, E4, así que con poner E2 está bien. Ahora bien, si yo pongo esta función, que me diga en qué columna está, me va a decir que estoy en la columna número 5. 1, 2, 3, 4, 5, porque la columna E es la columna número 5. Entonces le digo que, como yo quiero que me diga que estoy en la primera columna del rango que reservé para las variables, que a ese valor le reste 4. Entonces cuando diga 5 me va a dar 1. 5 menos 4, 1. ¿Y qué le voy a preguntar? Le voy a preguntar si esto es menor o igual que pesos P pesos 3. ¿Por qué? Porque en B3, que se iluminó de rojo ahora, es donde yo voy a escribir cuántas variables tengo. Entonces, si 1 es menor que el número de variables o igual, por ejemplo acá podría haber un 1, entonces esto es verdadero, que es la pregunta que hizo. Escribiendo punto y coma es la forma que tiene Excel de decirle, bueno, si esto es verdadero, entonces haga lo que voy a escribir acá. ¿Y qué es lo que tiene que escribir acá? Tiene que escribir X1. Pero a mí no me sirve escribir X1, entonces voy a escribir X solo. ¿Por qué? Porque como pienso arrastrar, me conviene que ese 1 cambie para cada una de las columnas por el número que corresponda.
En la primera estaría muy bien escribir X1, pues si yo escribo X1, después tengo que copiar a mano, escribir en cada uno X2, X3, X4. Y ustedes saben que cuando uno usa Excel se vuelve muy vagoneta. Entonces, ahora lo que hago es escribir una conjunción AND, o sea, el símbolo AND significa sumar textos. ¿Y qué texto le voy a sumar a X? El número 1. ¿Y de dónde obtengo el número 1? Otra vez de la función columna. Y ahora, para mostrarles de que se puede escribir de las dos maneras, lo voy a escribir solamente como paréntesis, paréntesis. Eso me daría un 5, entonces me escribiría X5. No quiero un 5. Le digo que reste 4. Entonces ahí me va a dar un 1. ¿Qué va a escribir, si todo está bien? X1. Otra vez uso punto y coma. Ahora tengo que escribir qué quiero que haga si esto es falso. Si esto es falso, no quiero que haga nada, o sea que no escriba nada. Y eso se le dice que poniendo comillas, comillas. Cierro paréntesis, hago enter y efectivamente no escribió nada. ¿Por qué no escribió nada? Porque acá no dice nada. Entonces, si yo acá escribo un 1, hago enter y aparece efectivamente X1. No me gusta donde está, lo centro y ahora me gusta mucho más. Entonces queda X1 como el valor de la variable. Lo único que tengo que hacer ahora es arrastrar todo esto pulsando en esta esquina, cuando cambie el cursor, hasta el final del número total de variables. Y no escribió nada porque dice que hay una sola variable, pero si yo escribo un 8, me tendría que escribir todas las variables ya centradas. Si escribo un 5, me tendría que escribir 5 variables. Y si estoy en el problema de los alcoholes, si escribo un 2, 2 variables. De esta manera yo sé que puedo usar hasta 8 variables, pero estoy usando 2 efectivamente. Ahora vamos a hacer un lugar para los valores del lado derecho. Los valores del lado derecho vamos a usar también un máximo de 8. Entonces me voy a la columna de al lado y voy a establecer dónde terminan los 8. ¿Por qué? Porque yo acá no puedo usar un nombre automático, digamos, puedo. No me conviene usar un nombre automático para las restricciones, sino que me conviene usar un nombre manual. WinQSB, que es el programa que usábamos anteriormente, ponía a cada restricción le ponía un nombre automático, que era C1, C2 hasta CN. Ese se confundía con los CJ, entonces no es un buen nombre ponerle C por... Se podría poner restricción o algo por el estilo, pero vamos a poner nombres como los que estábamos usando en clase. Por ejemplo, restricción de producción, por ejemplo, restricción de mano de obra, restricción de rectificado, restricción de demanda, lo que ustedes quieran. Entonces vamos a reservar un espacio acá que es una pseudoentrada, que no es obligatoria, si uno quiere la usa, si no, no la usa no pasa nada. Entonces le dejamos un espacio con un verde un poquito más suave. Con esto sabemos cuántos renglones nos ocupan las 8 restricciones que pensábamos usar. Pero el valor del lado derecho va a ir acá. Entonces seleccionamos este rango y vamos a hacer un artilugio semejante al que usamos acá. Vamos a pintar de verde entrada solamente los renglones que nos hagan falta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar otro truco. El truco que vamos a usar se llama formato condicional. Vamos a formato condicional y ponemos nueva regla. Fíjense, me corro un poquito para que ustedes vean. Yo seleccioné todo este espacio. Sin embargo, me quedó una celda, la primera celda, más iluminada en blanco y las demás en gris. Quiere decir que todo lo que yo escriba ahora, se va a escribir como si fuera para esta celda. Sin embargo, después, cuando yo de aceptar acá y se termine todo, se va a copiar eso que escribí para todas las demás, adaptándose a la celda que haya que adaptarse. Yo seleccioné nueva regla. Entonces ahora lo que voy a hacer es seleccionar un tipo de regla. Y lo que voy a seleccionar es lo que está abajo de todo. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato.
Y acá voy a escribir la fórmula, la función que yo quiero usar. Y acá voy a usar una función que es la siguiente. Primero empiezo con el signo igual. Después sigo con la función fila. Fila es una función equivalente a columna. Obviamente la diferencia es que ahora me va a dar el número de fila, que es más fácil de obtener, porque si estoy en la celda D2, sé que la fila es 2, ya está numerada. Si voy a la celda H28, sé que la fila es la 28. Y también tiene las dos sintaxis. Para ahorrar tiempo voy a escribir paréntesis, paréntesis, nada más. Y otra vez esto me va a dar la fila número 4 para el primer renglón, la 5 para el segundo, y no me interesa eso, porque yo quiero que la fila número 4 sea la primera. Entonces, de nuevo, le resto ahora 3, y me va a decir que la fila 4 es la número 1. ¿Y qué le tengo que decir de la fila número 3? Que esto sea verdadero siempre y cuando sea menor o igual que pesos 3, pesos 4, que sería esta celda. Entonces, si esto es menor que lo que dice esta celda, que lo pinte de un color determinado. Si no, no. Vamos para eso, a formato. Elegimos el verde que estábamos usando para las entradas. Acá nos muestra que es este verde, este mismo. Aceptamos y aceptamos. Obviamente no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay restricciones. Entonces yo pongo una restricción y me queda iluminado de color verde un renglón. Si pongo 3 restricciones con el problema de los alcoholes, me quedan 3. Si pongo 8, me quedan 8. Si pongo 5, me quedan 5. Y vuelvo a poner 3, así ya dejo preparado para el problema de los alcoholes. Una vez que hice todo esto, tengo bastante adelantado ya el trabajo. Vamos a hacer ahora un espacio para poner la matriz de coeficientes tecnológicos. Entonces seleccionamos desde E4 hasta L4 y desde hasta L11 hacia abajo. Este es el espacio donde van a entrar los coeficientes tecnológicos. Bordes, y marcamos todos los bordes. Entonces me queda habilitado un espacio perfectamente delimitado de todos los lugares donde yo puedo escribir los coeficientes tecnológicos. Bien, ya estamos terminando realmente, falta muy poquito. Lo que vamos a hacer ahora es preparar esta hoja para que Excel extraiga valores y los prepare para usar en el solver, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Vamos a seleccionar este rango, desde D hasta G, vamos a usar combinar y centrar, y una vez que tengamos eso, escribimos la palabra restricciones. Como esto va a ser una etiqueta, lo coloreamos color etiqueta. Y si quieren también lo pintamos más de negro para que se vea. En el siguiente renglón vamos a usar solamente estas 3 celdas E, F y G en el renglón 13 y vamos a marcar las divisiones. En el cuadrito que nos quedó a la izquierda vamos a poner que ahí van a ir en esa columna las variables, los valores del lado izquierdo. LHS. Y a la derecha vamos a poner los valores del lado derecho. Right hand side. Y seleccionamos los 3 y le decimos que centre todo. Vamos a ir a este lugar. Vamos a seleccionar hasta la celda 21 y la vamos a pintar en principio de este color. Entonces vamos a seleccionar ese color más claro y tenemos esto seleccionado. Ahora vamos a la primera primera celda, que sería la celda D14. Entonces acá lo que vamos a hacer es copiar el nombre de la restricción que podríamos haber escrito acá, para tener que después Solver nos presente, en vez de una restricción en blanco con un número de celda,
que nos diga el nombre de la restricción. Por ejemplo, cuando Solver nos presenta los resultados, que en vez de decir D14, pesos 14, sin sobrante, con sobrante, diga producción. Entonces, para que diga producción, le vamos a poner esta función, si, paréntesis, el nombre va a estar acá. Entonces, si C4 está en blanco, como es el caso ahora, entonces, que es punto y coma, no escriba nada. Pero si no está en blanco, entonces escriba el nombre de la restricción. Y el nombre de la restricción está en C4, en el mismo C4. Y cerramos paréntesis. Entonces, no pasó nada, absolutamente nada. Pero si yo acá escribo producción, acá abajo se copió producción. Una vez que tenemos hecho esto, estiro hasta donde tengo iluminado. No pasa más nada porque no tengo más. Entonces, si yo pongo rectificado, se copió rectificado, y si yo pongo demanda, se copió demanda. Con lo cual tenemos el problema totalmente preparado. No voy a escribir más que demanda porque me dice acá que solamente puedo escribir 3, porque lo cargué así, que podría haber puesto más número de restricciones y tenía más renglones. Bueno, ya tengo los esqueletos preparados. Vamos a ir al medular, vamos a escribir las funciones. Primera función importante, función objetivo. ¿Cómo se calcula la función objetivo? Se calcula usando una función matricial de Excel que se llama suma producto. Como ven, yo tengo dos formas, escribirlo todo como acabo de hacer, o cuando escribí unas letras nomás ya me aparece una de las funciones que le parece a Excel que estoy escribiendo, y si hiciera doble clic acá me lo prepara todo con los paréntesis y todo, pero yo lo voy a escribir a mano. Abro paréntesis y suma producto me dice que tengo que operar con matrices. Bueno, ¿qué es suma producto? ¿Qué es la función objetivo? Es la suma producto de la matriz de coeficientes de funcional por la matriz de variables de decisión. Entonces vamos a escribir la matriz de coeficientes de funcional primero, que es esta, desde E3 hasta L3. Ahí va a estar la matriz de coeficientes del funcional. Punto y coma, multiplicado por la matriz de las variables de decisión, de los valores que asumen las variables de decisión, que es esta, desde E1 hasta L1. Cierro paréntesis y doy Enter y me aparece un 0. Pero si acá yo tuviera 2 y acá tuviera 1, 2 por 1 es 2 y me apareció eso. Borro esto y borro esto para no confundirme y dejo ese 0. Fíjense que esto calcula el valor de la función objetivo independientemente de cuántas variables nosotros pusimos. Ahora voy a poner los valores del lado izquierdo de las restricciones. El valor del lado izquierdo de las restricciones, ¿cómo lo logro? Lo logro multiplicando los coeficientes tecnológicos por renglón por el valor que asumió la variable como matriz. Quiere decir entonces que acá también tengo que usar la función suma producto, pero de una forma leve, muy poquitito distinta. Entonces escribo suma producto, abro paréntesis. ¿Qué es lo primero que tengo que poner? Los valores del coeficiente tecnológico de todo este renglón. Este renglón, cuando yo arrastre para copiar en todos los renglones, va a cambiar, va a ser el renglón que corresponda. Va a ser primero el primero, después el segundo en la segunda restricción, el tercero en la tercera y el octavo en la octava. Pero esto lo tiene que multiplicar por el vector de los coeficientes de las variables de decisión, que siempre es el mismo. Entonces, si siempre es el mismo, voy a ir acá, regleta de edición, cierro los paréntesis, voy a el principio de la matriz y le digo que ponga, apretando F4, que lo ponga con signo pesos. Y voy a L1 y apretando F4 que lo ponga con signo pesos. Con eso lo anclé.
Y en el momento en que yo arrastre hacia abajo hasta todas las restricciones, siempre va a multiplicar el renglón que corresponda a la restricción por un único renglón, que es donde están las variables de decisión. Pulso Enter y otra vez me da 0. Entonces, ahora arrastro hasta abajo y me da todo esto lleno de ceros. Acá tengo que poner el valor del lado derecho. ¿Dónde está el valor del lado derecho? Está acá. Entonces, en la primera tengo que poner esta, en la segunda será este y así sucesivamente. Voy a trabajar sobre la primera, nada más en la celda G14. Voy a hacer una función condicional. Voy a poner si esto es mayor que 0, ¿por qué acá pongo 0 y no pongo un espacio en blanco? Porque yo no sé si va a haber siempre espacios en blanco ahí. Porque puede haber espacios en blanco o puede haber ceros, pueden haber las dos cosas. En el de al lado, en producción rectificador de mando, es un texto y además no es operativo, es para uso mío. Pero acá tengo que tener cuidado porque esto es un número y este número yo lo voy a usar y no puede ser un espacio en blanco. Me daría error. Vamos a poner que esto sea igual a D4. O sea, si es mayor que 0, que copie el valor. Si no es mayor que 0, que escriba 0. ¿Por qué? Que escriba un 0 si es 0 o si no es 0 y es una letra o es cualquier cosa que a mí no me interesa. Entonces cierro paréntesis y pongo Enter. Quiere decir que si yo acá pongo 230, ahí me tiene que aparecer efectivamente 230. Vuelvo a este lugar, arrastro hasta el final y tengo todo perfectamente armado. Ahora acá puedo poner 250, a ver si lo copia, y acá puedo poner 120, a ver si lo copia, y lo copio perfectamente. Tengo que llenar este espacio ahora. Este espacio lo voy a llenar con un adorno, nada más. No va a ser nada que realmente yo use, pero sí es un adorno en el sentido práctico. Cuando yo estoy trabajando, me tengo que asegurar de que acá me haga acordar cuáles son los sentidos predominantes de las restricciones. Acuérdense, porque ya se lo explicaron, que en los problemas de maximizar el sentido predominante es de menor o igual y en los problemas de minimizar el sentido predominante es mayor o igual. Entonces lo que vamos a asegurarnos es hacerle acordar al operario que ponga eso. Entonces ponemos igual, otra vez una función condicional, ¿sí? La función sí. Entonces, ¿qué prueba lógica voy a hacer? Voy a averiguar si en la celda pesos A, pesos 2, bien anclada, o sea, la celda que está abajo de maximizar, ahí está el código que ya vimos hoy, si hay un código 1 o un código 2. Entonces te pregunto, si pesos A, pesos 2 es igual a un 1, quiere decir que estoy maximizando. Si estoy maximizando, entonces, punto y coma, que escriba menor o igual. Cierro comillas, punto y coma. Si no es un 1, es un 2. Entonces que escriba igual, mayor, igual. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y pulso Enter. Entonces ahora lo centro para que quede bonito y lo estiro para llegar hasta abajo. Fíjense, estoy llevando esto a mucha información. Aparece mucho ruido, muchos ceros y signos menor o igual, donde no tendría que haberlos. Ya lo vamos a arreglar. Ya en un minutito lo vamos a arreglar. Entonces, vamos a probar si esto anda bien. Maximizar lo cambio por minimizar y efectivamente esto se dio vuelta y se arregló. Vuelvo a maximizar y ya les digo, esto es nada más que para hacerle acordar al operador. Bien,
¿Qué me queda hacer? Me queda agregar una sola función que habitualmente Excel la presenta cuando uso Solver directamente en la planilla, sino que hay que ir a buscarla por la hoja de resultados, pero que a nosotros nos parece útil. Vamos a usar algo que me determine si el recurso está siendo usado completamente o no. Lo vamos a escribir en distintos pasos. Vamos a ir escribiendo los pasos y después los vamos a ir juntando. Primer paso. Vamos a averiguar de qué manera sé si este recurso está agotado. Si cuando resuelvo con Solver esto es igual a esto, con Solver o de cualquier manera, quiere decir que no me va a sobrar nada del recurso. Entonces es un recurso agotado. ¿Cómo hago para averiguar eso? Uso la función, otra vez, si. Es una función con la cual estamos no solamente enamorados, sino comprometidos. Uso la función si. ¿Qué tengo que averiguar? Si lo que hay a la izquierda es igual que lo que hay a la derecha. Punto y coma. Si es lo mismo, quiere decir que el recurso está agotado. Entonces, simplemente acá abro comillas y pongo recurso agotado. Cierro comillas. Si no es lo mismo, es que hay un sobrante. Entonces pongo sobrante, espacio, cierro comillas. ¿Y qué voy a hacer? Voy a agregarle el valor del sobrante. ¿Cómo se lo voy a agregar? Uniendo textos. ¿Cómo hacía eso? Con AND. ¿Y cómo hago la suma, digamos, para saber cuánto sobró de recurso? Abro paréntesis y resto del lado derecho lo que hay del lado izquierdo. Cierro paréntesis y cierro el paréntesis de la función si. Entonces, si todo está bien, acá me tendría que decir que están sobrando toda la mano de obra porque tengo todas las variables en cero. Entonces me tendría que decir sobrante 230. Pulso Enter y efectivamente dice sobrante 230. Ahora me estiro. Y acá me encuentro con un flor de problema. Fíjense, por un lado, los tres primeros renglones están perfectos. Sobrante 230, sobrante 250, sobrante 120. Pero donde yo no tengo demandas, me dice recurso agotado. No es práctico ni útil esto. Y efectivamente da recurso agotado porque 0 y 0, la diferencia es 0, entonces esto es igual a esto y el recurso está agotado, pero acá no tengo ningún recurso. Entonces voy a tener que trabajar sobre esta función para arreglar esto. ¿Cómo voy a arreglar? Primero voy a averiguar si lo que yo tengo en el lado derecho es o no es efectivamente algo que está escrito acá. Entonces, me voy acá al principio, en la barra de edición, me voy al principio de lo que había hecho y le agrego otra condición de si. Voy a ser medio redundante acá, pero quiero estar asegurado. Si. ¿Qué averiguo ahora? Averiguo si D4 es distinto de 0. Si D4 es distinto de 0, es uno de estos números, entonces tengo que hacer lo que había dicho. Pongo punto y coma y dejo que haga todo lo que ya había dicho. Me voy al final y ahora escribo acá lo que quiero que haga si no es lo que yo necesito. Entonces, que no haga nada. Comilla, comilla, cierro paréntesis y pongo Enter. No pasó nada. Me estiro hasta el final. Y ahora limpié todo perfectamente bien. Lo otro que podría hacer es dejar esto, sacar todo esto y que quede menor o igual nada más que de las restricciones que hay. Y eso podría ser exactamente lo mismo. Podría averiguar con otro, yendo al principio, poniendo otro sí, abro paréntesis, entonces averiguo si esto, por ejemplo,
o si quieren, si esto, lo mismo, si G14 es mayor que 0. Entonces, si es mayor que 0, que escriba alguna de las dos símbolos. Y si no es mayor que 0, que no escriba nada. Entonces, una vez que tengo hecho eso, arrastro y ahora me queda un poquito más prolijo. Una vez que tengo todo esto, ya tengo prácticamente todo terminado. Vamos a hacer ahora una prueba si anda Solver con esto y si tenemos ya terminado el primario. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probar si esta plantilla funciona. Para eso vamos a hacer el problema de los alcoholes, que lo conocemos de memoria y podemos saber cómo anda. La ventaja de esta prueba es que ya nos queda cargado Solver en la plantilla. Entonces prácticamente después no hay que tocarlo más a Solver, simplemente hay que cargar los datos y ejecutar Solver. Así que vamos a comenzar. Vamos a llenar los datos que faltan. Primero vamos a poner los coeficientes de funcional. Eran 3 para x1 y 5 para x2. Después vamos a llenar la matriz de coeficientes tecnológicos, que era 2 para x1, 1 para x2 en la primera restricción, 1 para x1 y 2 para x2 en la segunda restricción, 0 para x1 y 1 para x2 en la tercera restricción. Como ven, ya tenemos todos los datos cargados. Vamos a pedir entonces a Solver. Para eso vamos a Datos, Solver, y nos aparece el cuadro de diálogo. Lo vamos a correr un poquitito al costado, así podemos verificar lo que estamos haciendo. Primera cuestión, establecer cuál es la función objetivo. La función objetivo está en B11, está tintada de amarillo. Entonces ponemos B11. Segundo, vamos a ver cuál es el criterio, si es maximizar, minimizar o igualar. Es maximizar, lo dejamos tal cual. Después vamos a explicar dónde están las celdas de las variables. Las celdas de las variables están en este vector completo que va desde E1 hasta L1. Lo ponemos acá. Y después vamos a poner las restricciones. Y esta es la única parte que es trabajoso. Nosotros vamos a preparar esta plantilla para todos los problemas, no para este problema. Nosotros podríamos además hacer una cosa, es usar nada más que una forma matricial en las restricciones. Pero la forma matricial tiene la desventaja de que nos admite un solo sentido de desigualdad. Y nosotros queremos tener control sobre las desigualdades que pudiera haber de diferente sentido al mayoritario, digamos. Entonces vamos a tener que tomarnos el trabajo de evitar cada una de las restricciones una por una. Entonces vamos a agregar las restricciones. Fíjense que Excel las preparó acá abajo, entonces nos vamos a remitir a esta parte. Entonces ponemos agregar y vamos a agregar la primera. La primera tiene en el renglón 14 menor o igual y acá está el valor del lado derecho. Agregamos la siguiente. Y ahora aceptamos. Acá lo que tenemos que hacer siempre es comprobar que estén todas. Acá es fácil equivocarse, pero no se preocupen, porque esto se hace una sola vez. Solver queda cargado, tanto en el primer como en el dual queda cargado. Entonces 14, 15, 16. Está todo bien. Ahora vamos a modificar esto y poner que es programación lineal simplex. Acá esto también queda cargado, entonces este problema ya quedó cargado y cualquier problema que pongamos en la plantilla no hay que tocar ninguno de estos ajustes.
salvo que haya que cambiar de maximizar a minimizar o invertir el sentido de alguna desigualdad. Resolvemos. Al resolver, me dice Solver que están las respuestas. Podemos marcar o no los informes. Como estamos probando esto, no lo vamos a hacer ahora, para no llenarnos de hojas en el libro, y vamos a aceptar. Al aceptar nos quedaron los resultados, 70, 90, 660, y nos dice que el recurso de producción es un recurso agotado, recurso de rectificado es un recurso agotado, y la demanda tiene un sobrante de 30. Con esto hemos completado entonces la primera prueba, que es satisfactoria. Ya estamos en condiciones de comenzar a construir la plantilla del dual. En realidad la plantilla del dual no es una plantilla en sí misma, porque ya vamos a ver que lo único que recibe son salidas. Pero vamos a seguir integrándola a la plantilla con su propio solver inclusive. Para hacer esto, el primer paso que tenemos que hacer, obviamente después de grabar el archivo para ir preservándolo, es ir a este pequeño botón que está a la izquierda arriba de la planilla y pulsarlo. Este botón selecciona toda la hoja y con la función de copiar, control C, vamos a copiarla en la hoja dual. Para ello vamos a la hoja dual, seleccionamos la celda A1 y ponemos control B corta, con lo cual tenemos una réplica exacta de la hoja del primario. Réplica que ahora vamos a ir modificando para convertirla en dual. Para eso, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el texto primal por dual, por aquello que habíamos prometido de tener siempre un recordatorio en qué hoja estábamos. Acá tenemos el cuadro de diálogo que dice maximizar y minimizar, que ahora no nos sirve porque ya viene cargado del otro lado. Acuérdense que si en primal era maximizar, en dual tiene que ser minimizar y viceversa. Botón derecho, seleccionamos y pulsamos suprimir, con lo cual se borra. Acá nos aparece el código que venía del cuadro de comando. Este código lo vamos a cambiar por una función. ¿Cuál es la función? Ponemos si, una función condicional si. En la hoja primal se escribe como primal y signo de admiración. En la celda pesos A, pesos 2, hay un 1, entonces, ¿qué escribo un 2? De lo contrario, si hay un 2, ¿qué escribo un 1? Y cerramos paréntesis. Al hacer esto, fíjense que instantáneamente acá las restricciones cambiaron de sentido. Porque efectivamente en el primal, vuelvo al primal para mostrar, teníamos maximizar. Entonces quiere decir que en el dual vamos a tener el minimizar. Lo que estaba acá escondido, que era maximizar y minimizar, ahora puede ser borrado, no nos interesa que esté. El número de variables también hay que invertirlo, entonces usamos la misma forma. Simplemente copiar primal, signo de admiración, lo que hay en la celda B4. O sea, en la celda B4 lo que había era el número de restricciones, que pasa a ser el número de variables. Pulsamos y efectivamente se convirtió en el número de variables. Y acá hacemos lo mismo con la celda B3. Primal, pesos B, pesos 3, y ya hemos invertido el número de restricciones y variables. Estas dos celdas antes eran una entrada, ahora como hemos visto vienen de la hoja anterior, por lo tanto le cambiamos el color a color de etiqueta. Lo mismo va a pasar con el nombre de las restricciones. Nosotros ahora no podemos copiar las restricciones de la celda anterior, entonces vamos a poner una función automática.
borramos producción y vamos a escribir si la fila en la cual estamos menos 3 para que sea la fila 1 es menor o igual que el número de restricciones que ahora está acá, entonces si es menor o igual que escriba restricción punto espacio cierro comillas and número de la fila cierro cambio y si no que no escriba nada. Y antes de dar enter le pongo acá F4 para que me quede anclado B4. Entonces ahora arrastro hasta el final y me queda restricción 1, restricción 2 perfectamente en concordancia con la entrada que estaba acá. Como esto tampoco es algo que yo vaya a controlar, le voy a poner un gris más claro en consonancia de que no es exactamente una etiqueta, pero lo está tomando como tal. Lo que tengo que hacer ahora acá es borrar todos los datos que vinieron de la planilla anterior de aquí, lo dejo en blanco, y lo que voy a hacer también es borrar todos los datos que hay en la matriz. Fíjense que voy desde donde dice RHCJ hasta L11, o sea, toda esta matriz incluyendo los encabezados. Aprieto suprimir y me quedó todo en blanco. Ahora voy a la celda D3. En la celda D3 escribo la función transponer. Abro paréntesis, voy al primal y le pido que me transponga toda esta matriz, incluyendo los encabezados. Antes de volver a dual, tengo que cerrar paréntesis y pulsar enter. Con lo cual ahora me apareció del lado de las restricciones lo que antes eran los coeficientes del funcional, y del lado de los coeficientes del funcional lo que antes eran los valores del lado derecho. Y la matriz quedó transpuesta. Lo siguiente que voy a hacer ahora es cambiarle el color verde de las entradas por el color gris que usamos para las etiquetas en el lado de las coeficientes del funcional. Y lo mismo tendría que hacer en el lado de las restricciones. Para eso selecciono todo, voy a inicio, formato condicional, administrar reglas, editar la regla que tengo importada desde el problema anterior, y lo único que tengo que hacer es cambiar el formato por el gris que estoy usando. Acepto, acepto y acepto. Entonces ahora me queda el problema ya prácticamente todo copiado. Falta agregar este color aquí, que era el color que estaba usando para las etiquetas secundarias, y ya tengo todo en orden. Fíjense que el sobrante me aparece como 3, como 5, no tengo que arreglar prácticamente más nada. Con lo cual la plantilla está terminada. Salvo una cosa que vamos a hacer después de probar si esto anda. Un pequeño detalle que vamos a hacer después, que es una información nueva que vamos a cargar en la planilla primaria. Entonces ahora pasamos a probar si el dual anda. Para probar si el dual funciona bien, vamos a ir a Datos, Solver, y vamos a cargar por primera y única vez este dual. Este dual no lo vamos a tocar, este solver no lo vamos a tocar más. Establecer objetivo. Como siempre, tenemos
tenemos que seleccionar la celda B11 igual que antes. Seleccionar si es mínimo o máximo, lo vamos a poner acá como mínimo, y las celdas variables van a ser las mismas de antes, el vector de AL. Y las restricciones van a ser las mismas que antes, entonces vamos a agregar las restricciones una a una, igual que antes, pero acordándonos de cambiar el sentido de la desigualdad. Y aceptamos. Acá hay que revisar siempre que esto esté bien, que los sentidos de las desigualdades estén bien y que todo lo demás esté bien. Una vez que hacemos eso, otra vez seleccionamos Simplex LP acá y resolvemos. Aceptamos y ya tenemos 0,33, 2,33 y esto funciona perfectamente. Recursos agotados en los dos lados. Y esto anda perfectamente bien. Lo que les había dicho que tenemos que hacer son arreglos en la plantilla finales para que esto quede bien. Lo primero que vamos a hacer es volver al primario. Y vamos a seleccionar acá dos celdas. Vamos a inicio, las vamos a combinar y vamos a poner precio sombra. Entonces esto lo dejamos como etiqueta, pintamos en gris y vamos a calcular los precios sombra de los coeficientes del funcional, de X1 y de C1 y C2. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a escribir la siguiente función. Vamos a poner acá la función condicional sí. Vamos a comparar si acá hay escrito algo. Ya después vamos a ver qué es lo que escribimos ahí. Entonces, si ahí hay escrito algo, sería así. En la celda K14, el valor que hay es mayor que 0. Si esto es cierto, vamos a escribir C1. ¿Cómo escribimos C1? Con la letra C mayúscula, AND, fila, paréntesis, paréntesis, menos 13, que es el renglón que estamos. Estamos en el 14, menos 13, nos queda 1. Y si no hay nada, no tenemos que escribir nada. Cierro paréntesis y cierro. Entonces ahí no me apareció nada. Y si yo acá tuviera un 1 o cualquier número, me aparecería C1. Por ahora acá no tengo nada. Arrastramos esto hasta el final, hasta la celda 21 y no aparece nada. ¿Qué vamos a escribir como precio sombra? Vamos a escribir una función condicional. Si en la hoja dual, en la celda E1, hay un número, entonces que escriba lo que hay en la hoja dual en la celda E1. De lo contrario, que escriba un 0. Y ahí aparece C1. Esto no lo puedo arrastrar, entonces lo que voy a hacer es copiar todo y me voy a ir a cada una de las celdas siguientes y cambiar la letra E por la letra que sigue. Entonces control V, acá sería F, acá sería F. Control V.
estamos con todo hecho. Entonces hemos agregado una funcionalidad más a la hoja que no necesitamos ir a las hojas de resultados de Excel para saber los precios sombras de los coeficientes de funcional. Lo único que nos queda acá es recuadrar esto para que quede todo parejo, todo bien. Acá poner C mayúscula J y acá precio sombra. Centramos y centramos. Con lo cual ya tenemos todo terminado. Bien, lo último que recomendamos hacer, pero que tiene sus bemoles, es proteger la hoja. ¿Por qué querríamos proteger la hoja? Porque ocurre que cuando uno está trabajando, quizá se equivoque y borre una fórmula por escribir, por ejemplo, algo en la celda que está en esta celda, o algo en esta celda. Son celdas que tienen fórmulas, entonces no nos conviene borrarlas. Para hacer la protección de hojas vamos a hacer varios pasos. Primero, vamos a seleccionar estas dos celdas que no tienen que estar protegidas. Entonces, con el botón derecho vamos a formato de celda y desmarcamos donde dice bloqueada. Lo dejamos sin marca y aceptamos. Lo mismo vamos a hacer con este grupo. Con el botón derecho vamos a formato de celda, yo ya las había desbloqueado, y con todo lo que está en verde, con este grupo, después con este grupo, no lo que está en amarillo. Y lo último que tenemos que hacer es el bloque este que dice maximizar, usar dos veces clic para elegir formato de control, y donde dice proteger, desmarcar el bloqueado. Con esto solo no basta, hay que ir a la celda 2 abajo y hacer lo mismo que hicimos con cualquiera de estas celdas. Una vez que hicimos todo eso, ya podemos proteger la hoja. Para eso vamos a revisar, proteger la hoja, y nos pide una contraseña que no vamos a poner porque esta hoja después la tenemos que desproteger. Ya voy a decirles cómo. Y aceptamos. Una vez que aceptamos, esta hoja está protegida. Y si yo quisiera escribir algo acá arriba de 600, por ejemplo, un 5 o lo que sea, inmediatamente me aparece este aviso de que no lo puedo hacer. Pero en cambio, si quisiera escribir algo acá, un 2, sí lo puedo hacer y cambia todo. Entonces, esta hoja está protegida. Hacemos lo mismo con esto y la protegemos toda. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que cuando queremos correr Solver no corre en hojas protegidas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cargar todos los datos y cuando ya estamos listos, pulsar en revisar el botón desproteger e inmediatamente queda todo desprotegido. Con esto hemos terminado el armado de la plantilla.